Bueno, en la clase de ayer estuvimos hablando de la ley de los senos y de la ley de los cosenos, ahora retroalimentando un poquito lo de la ley de los senos, ¿verdad? Pero estuvimos hablando de la ley de los cosenos. Pues hablábamos de que podíamos tener dos triángulos, ¿se acuerdan? Ayer en el problema, ¿no? Si el ángulo era, si estaba entre 0 y 180 grados, o si era 180 grados. A ver, ¿cómo era? Si, algo así, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Si el ángulo estaba entre 0 y 180 grados. Así era, ¿verdad? Entonces teníamos dos resultados para uno de los ángulos, ¿no? Eran dos triángulos entonces los que podían cumplir esa situación que nos daban. Y nos dicen acá en esta parte que lo mismo, ¿no? Discriminación del ángulo agudo, recto y obtuso. Nos dicen que, permítanme, nos dicen que si 0 es menor que el ángulo, ¿no? Y menor que 180 grados, entonces se tiene que coseno de A es igual a, coseno de A, perdón, es mayor que 0 si 0 está entre 0 y 90. Si el ángulo A, perdón, está entre 0 y 90, ¿verdad? Si el ángulo está entre 0 y 180 grados, entonces se tiene que coseno de A es mayor que 0 si 0 es menor que A y A a su vez es menor que 90 grados. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que si nosotros encontramos el coseno de un ángulo cuyo cuadrante es el primero, permítanme que alguien quiere entrar. Ya vamos a explicar. Entonces, lo que les decía es que si nosotros encontramos el coseno de un ángulo y el cuadrante de ese ángulo es el primero, ¿verdad? El primer cuadrante, entonces el coseno va a ser positivo. Si el ángulo está en el primer cuadrante, ¿verdad? Y nosotros sabemos que existe en el cuarto cuadrante también, ¿no? Bueno, vamos a ver. Así, ¿verdad? Si el ángulo está en el primer cuadrante, ¿okay? Entonces el coseno va a ser positivo, o si el ángulo está en el cuarto cuadrante, eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Va a ser positivo. Si A está acá, ¿verdad? Entonces el coseno de A va a ser mayor que 0. Está en el primer cuadrante, ¿no? A. Si el coseno de A es 0, entonces significa que el ángulo A mide 90 grados, que sería esto, ¿no? Y si el coseno de A es menor que 0, entonces está entre 90 y 180 grados. Permítanme, alguien quiere entrar. Entonces, pero aquí solo hacen dos casos, ¿no? Aquí solo determinan en el libro, ¿no? Solo dicen dos cosas. Que si el ángulo está, a ver, ¿qué hice yo? No sé. Ahí está. Nos dicen que el coseno es mayor que 0 si el ángulo está entre 0 y 90 grados acá, ¿verdad? Que el coseno del ángulo es 0 si el ángulo mide 90 grados. Y que el coseno de A es 0 si el ángulo está entre 90 y 180 grados en este cuadrante, ¿no? Si A queda acá en este cuadrante. Entonces esas son ¿cómo se llama? Situaciones en las que se obtienen, bueno, estos valores, ¿verdad? Que el coseno de A es mayor que 0, si está en el primer cuadrante, pero no es 90, ¿no? Ni 0, ¿verdad? Incluso aunque sea 0, porque el coseno de 0 es 1, ¿no? Y coseno de A es igual a 0 si el ángulo mide 90 grados y que el coseno de A es menor que 0 si el ángulo está entre 90 y 180 grados acá. Pero bueno, nosotros sabemos que el coseno es positivo acá y es positivo acá también, ¿no? Perdón, es negativo acá, ¿no? Es positivo acá, en este y en este. Y acá es negativo y acá también es negativo, ¿no? Entonces esas situaciones no hay que perderlas de vista porque nos pueden
poner alguna trampita. En matemáticas siempre se acostumbra, ¿verdad? Siempre se acostumbra a que no nos dicen todo y alguna cuestioncita por ahí que no nos dicen nos puede cambiar algunas cosas. Bueno, otra forma de ver el ángulo es, como nosotros sabemos que coseno de A es igual a, ayer hicimos este despeje, ¿no? B a la 2 más C a la 2 menos A a la 2 entre 2BC. Nos dicen que 2BC siempre va a ser mayor que 0. Entonces se tiene que coseno de A es mayor que 0 si esta parte es mayor que esta, ¿verdad? O sea, si este resultado es positivo, ¿no? Eso es lo que significa B a la 2 más C a la 2 es mayor que A a la 2. Si esto es mayor que esto, entonces el coseno va a ser positivo. Si son iguales, esto y esto, o sea, si es 0 esta operación, entonces el coseno de A va a ser 0. Pues es lo mismo que nos están diciendo acá. Y si coseno de A es menor que 0, o sea, esta diferencia es menor que esta, ¿verdad? Esta suma, perdón, es menor que esta, entonces el ángulo va a ser negativo. Pero es lo mismo, lo mismo que están diciéndonos acá, ¿no? Más o menos lo mismo, porque a partir de esto se obtiene el ángulo, ¿no? Entonces, si el ángulo es mayor que 0, eso es lo que significa acá, ¿verdad? Si A es mayor que 0, entonces el coseno de A va a ser mayor que 0. Si A, esto es el ángulo prácticamente, el coseno inverso de esto, ¿no? Si este es positivo, entonces el coseno va a ser mayor que 0. Si esto es igual a 0, entonces el coseno va a ser 0. Y si esto es menor que 0, el coseno va a ser menor que 0, ¿no? Bueno, eso es lo que significa. Ahora veamos. Nos dicen que veamos qué tipo de ángulo es el que determina la situación en la que nos dan algunos valores ahí, ¿verdad? Nos dan, bueno, nos dan aquí un resumen, dicen también, ¿no? Que si el ángulo A es un ángulo agudo, entonces A a la 2 es menor que B a la 2 más C a la 2. Si A es un ángulo recto, entonces lo mismo, ¿no? Significa lo mismo que las dos cosas de arriba. Si el ángulo A es un ángulo recto, entonces A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2. Y si A es un ángulo obtuso, entonces A a la 2 es mayor que B a la 2 más C a la 2. Lo mismo que nos están diciendo acá, ¿verdad? Esto es prácticamente lo mismo. Y esto, pues, es exactamente lo mismo que acá también, ¿no? Solo es cuestión de un poquito de interpretación. Bueno, entonces acá nos dicen en el ejemplo 3.7 en el triángulo ABC, A es 6, B es 3 y C es 5. Entonces determine qué tipo de ángulo es A, agudo, recto u obtuso. Entonces, sabemos que A a la 2 es igual a, ¿cómo tiene que ser? A la 2 tiene que ser, si es mayor que 0, si es mayor que B a la 2 más C a la 2, entonces A es agudo, ¿verdad? Ah, no, perdón, aquí sí es menor, perdón. Aquí sí es menor, perdón. Menor. Menor. Entonces A es agudo. Si es igual a B a la 2 más C a la 2, entonces aquí A es menor que 90, ¿no? Aquí A va a ser igual a 90. Y si nos da que A es mayor a la 2, es mayor que B a la 2 más C a la 2, entonces A es obtuso, ¿no? Es mayor que 90 grados. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Basándonos prácticamente en lo que estamos diciendo acá. Entonces, a la 2 sería 6, 6 a la 2. Aquí no vamos a poner ni igual, ni mayor, ni menor. Vamos a operar aquí al otro lado. Sería B a la 2, sería 3 a la 2, más 5 a la 2. Entonces 6 a la 2 es 36, 3 a la 2 es 9, 5 a la 2 es 25. Entonces 36 comparado con esta suma que es 34 es mayor. Entonces se trata de este ángulo, ¿no? A es obtuso. ¿Sí se entiende lo que digo? ¿Se entiende, muchachos? Lo que estamos viendo, ajá, lo que estamos viendo es que cumple la tercera condición, ¿no? Se cumple esta tercera condición. A a la 2 es 6 a la 2, que es 36, ¿no? Y B a la 2 más C a la 2 sería 9 más 25, que serían 34. Entonces, 36 es mayor que 34, se cumple esta, la tercera condición. Por lo tanto, A es un ángulo obtuso. Ahí está. Estamos. ¿Entendemos? Bueno. Bueno.
Entonces seguimos con la parte del área, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del área de un triángulo? Base por altura entre dos. Ajá, base por altura entre 2. El área, el área de un triángulo, base por altura entre 2, o un medio de la base por la altura. Entonces, en esta figura, miren, si nosotros encontramos la altura, h, ¿no? Vamos a decir que vamos a encontrar la altura. No sabemos quién es la altura, ¿qué podría ser? Que sepamos quién es un ángulo, ¿verdad? Y que sepamos quién es un lado de repente, ¿no? Entonces nosotros encontramos la altura respecto a ese lado que se conozca. En este caso, supóngase, se conoce el lado este, ¿no? El lado este. Y este ángulo. Entonces nosotros podemos encontrar la altura. ¿Con qué razón trigonométrica? Que seno de A es igual al lado opuesto, si le llamamos h a este lado, ¿no? A la altura, sobre hipotenusa, que sería en este caso B, ¿verdad? Porque el lado este se representa como B, este como A y este como C, ¿verdad? Los lados opuestos a los ángulos se representan con la misma letra de los ángulos, pero minúsculas, ¿no? Si este es el ángulo A, este es el lado A minúscula. Si este es el ángulo B, se representa con B mayúscula, este es el lado B minúscula. Y este es el ángulo C, entonces C minúscula. Y si despejamos, multiplicamos por B aquí a ambos lados, seno de A, B seno de A es igual a H sobre B por B, se cancela esto, entonces nos queda que H es igual a B por seno de A. Y acá, si la base es, ¿qué pudiéramos considerar? Si la base es seno, entonces el área, sustituyendo acá, un medio por la base que es C, por B, seno del ángulo, que es la altura. Y ya está, eso es lo que nos están pidiendo que demostremos ahí, ¿no? Se puede encontrar también la altura para este lado, ¿no? Si se conoce quién sería, no sé cuál lado sería, solo dibujándolo de nuevo, ¿no? Y vemos que es bien fácil hacerla, ¿no? Supóngase, esta es la altura, ¿verdad? Supóngase. Aquí está siempre el sistema de coordenadas. Podría ser así, ¿no? O, ¿qué le digo? Bueno, veamos, incluso sin colocarle el sistema de coordenadas, ¿no? Este sería C, este sería A, la base ahora, ¿no? Y este sería B, y la altura esta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que seno de B es igual al lado opuesto entre hipotenusa, ¿no? Seno del ángulo B, lado opuesto entre hipotenusa, pero ahora la hipotenusa es C. Entonces, ¿qué significa? Que H es igual a, si multiplicamos por C a ambos lados, se cancela esto, ¿no? Que H es C por seno de B. Pero como la base es A, entonces ¿cómo quedaría el área? Un medio, la base que es A, por la altura que es C, seno de B. Y si encontramos la altura para el ángulo C, ¿qué nos quedaría? Que seno de C, alguien quiere entrar, disculpe. ¿Alguien quiere entrar? Ahí está. Si encontramos la altura para el ángulo C, sería lado opuesto, que es H, entre la hipotenusa, pero ahora la hipotenusa es B, ¿no? A ver, para C, ¿verdad? Lado opuesto, sí, aquí está el ángulo recto, ¿verdad? Entre hipotenusa que es B. Entonces, H va a ser B seno de C. Y como la base en este caso sería A siempre, entonces el área sería un medio A por B seno de C. Entonces ahí están. Para los tres ángulos se puede encontrar una altura en términos del ángulo, pues. Para los tres ángulos, ¿verdad? Mira. Entonces prácticamente con cualquiera de estas fórmulas podemos nosotros encontrar el área de un triángulo. ¿Cuál es la otra? Ahí está, ¿no? ¿Sí? A un medio de CB, seno de A, el ángulo A, ¿no? Área un medio AC por seno de B, el ángulo B ahora, ¿no? Aquí está. Y la otra
área sería un medio AB seno de C. Entonces, en realidad, con cualquiera de esas tres fórmulas podemos encontrar el área de un triángulo. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ok. Entonces, acá nos dicen que encuentre el área de S del triángulo ABC, donde A es igual a 4, B es igual a 5 y C es igual a 7. A ver, tenemos un triángulo, podemos ponerlo, no importa cómo sea el triángulo, ¿verdad? Con tal sea una representación de un triángulo. Vamos a decir, aunque aquí los lados no van a aparecer lo que nos dice, ¿verdad? Si, a ver, A es, si este es 7, supóngase, este es el ángulo C. A ver, si este lado es 7, el ángulo C. Este es B, el lado mide 5, B. Y este es el ángulo A, así que A mide 4, ¿no? Entonces podemos encontrar nosotros cualquiera de las alturas correspondientes, ¿verdad? Cualquiera de las alturas correspondientes, a ver. O podemos encontrar un ángulo primero, podemos encontrar el ángulo C, ¿no? ¿Cómo sería? O podemos encontrar el ángulo por el teorema por el, ¿cómo se llama? La ley de los cosenos, ¿no? Y una vez que tengamos el ángulo, pues entonces encontramos la altura. Algo así podría ser también. Yo creo que sí. Primero tendríamos que encontrar el ángulo, ¿no? Pero podríamos, no, es que no conocemos ninguno de los tres ángulos acá, ¿no? Entonces tenemos que utilizar la ley de los cosenos, ¿no? Podemos encontrar qué ángulo, el ángulo B, por ejemplo, ¿no? ¿Qué coseno de B? A ver, ¿cómo sería? Mejor escribamos la formulita, ¿no? B a la 2 es igual a la 2 más C a la 2 menos 2AC por coseno de B, ¿no? Y entonces al despejar podemos mandar 2 coseno de B, 2AC coseno de B, y este pasar para acá, ¿no? A la 2 más C a la 2 menos B a la 2. Permítanme, alguien quiere entrar. Entonces, aquí dividimos entre 2AC ambos lados, ¿no? Entre 2AC. Y esto se va a cancelar, nos queda que coseno de B es igual a esto, ¿no? A la 2 más C a la 2 menos B a la 2 entre 2AC. Y entonces B va a ser el coseno inverso de esto, ¿no? Coseno inverso de A a la 2 más C a la 2 menos B a la 2 entre 2AC. Y entonces, bueno, le metemos los datos que tenemos, ¿verdad? Coseno a la menos 1 de, y sería A a la 2, 4 a la 2, ¿no? Más C a la 2, 7 a la 2, menos B a la 2, 5 a la 2, entre 2 a C. Entonces 2 por 4 por 7. Vamos a poner corchetes ahí. ¿Cuánto da eso, muchachos? No tengo calculadoras. A ver qué me hicieron la calculadora aquí. Ya días no la encuentro. ¿Cuánto da esto? Así como está ahí, ¿no? Lo metemos a la calculadora. Coseno inverso de, abrimos corchetes. Arriba esto y abajo así como está la expresión, ¿no? O si no, pues abrimos corchetes, así sería más bien, ¿no? Abrimos corchetes para meterlo a la calculadora. Discúlpenme que esto no me está. No sé qué es. Aquí está. Abrimos corchetes y esto, lo de arriba lo metemos entre paréntesis, ¿no? Así. A ver, en vez de eso, ¿no? En la calculadora lo podríamos escribir como coseno a la menos 1 de. Abrimos paréntesis, ¿verdad? Abrimos paréntesis porque ahí no se puede hacer. Abrimos dos paréntesis. 4 a la 2 más 7 a la 2 menos 5 a la 2. Cerramos paréntesis entre lo que tenemos acá, ¿no? 2 por 4 por 7. ¿Sí se entiende lo que digo? Sería exactamente lo que tenemos acá, ¿verdad? 2. Déjenme hacer esto. Entre 2 por 4 por 7, así, ¿verdad? Y cerramos otro paréntesis con este, ¿no? Y ahí, si lo metemos así, le damos igual a la calculadora, nos va a tirar el ángulo, ¿no? ¿Qué sería cuánto? Déjenme ver. Si resolvemos esto, 4 a la 2 es 16 más 49. ¿Cuánto es eso? 16 más. 44, 41. ¿Cómo? ¿Ese es el ángulo, María?
Ajá. Permítame. ¿Cuánto dice que da? ¿44 grados? ¿O punto 41? Así. Entonces lo podemos dejar en 44.4 grados, ¿verdad? Entonces, déjeme ver. Eh, bueno, no sé. Podemos encontrar ahora, no sé si, no tengo forma de verificar eso. Ah, sí, pero bueno, así dejémoslo, ¿no? Sería, esto sería 4 a la 2 más 25, 16 más 25 menos 49, 16 más 25, 35, 30, 41, menos 49, menos 8 sobre 40 sería, ¿verdad? 2 por 4. A ver, ¿por qué puse 7 yo acá? Si es, a ver, no sé si coloqué bien aquí los valores. Sería a la 2, ¿no? Más, bueno, es que estamos despejando para B, ¿verdad? Bueno, digamos que es correcto eso, ¿no? No puedo verificar ahí. Entonces, tenemos ese ángulo, ¿no? Que sería el ángulo B, ¿verdad? Este. Entonces, podemos encontrar la altura en términos de B. ¿Cómo sería? Que seno de B es igual al lado opuesto, que es la altura que andamos buscando, entre la hipotenusa, que es 7. Pero como ya tenemos quién es B, el ángulo, ¿verdad? Entonces, multiplicamos, ¿no? Por 7 a ambos lados. Si multiplicamos por 7 a ambos lados, va a quedar que h es 7 por seno de 44.4. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso según la calculadora? ¿Alguien quiere entrar? ¿Cuánto da ese resultado, muchachos? 7 seno de 44.4 grados. 7 seno de 44.4. Ese sí lo pueden meter así en la calculadora, ¿no? 4.89. Bueno, entonces encontramos el área, ¿no? Área es un medio, la base, que en este caso sería 5, ¿verdad? El lado, a ver, sería 4, perdón. 4, que es la base, por la altura, que es 4.89, y eso da 2 por 4.89, ¿no? 2 por 9, 18, 2 por 8, 16, 1, 17, 2 por 4, 8. 9.78. Así da. 9.78. Bueno, ahora, fíjense que nos dicen que el área de un triángulo también se puede obtener con esta fórmula. No sé, yo creo que se las mencioné hace unos días, ¿no? Se las mencioné, o si no, en 9º grado se los debieron haber mencionado, ¿no? Nos dicen que el área de un triángulo... ¿Cómo? ¿Verdad? Esto nos dicen que con esta fórmula, que se llama la fórmula de Herón, se puede encontrar también el área de un triángulo. Bueno, hasta aquí prácticamente terminamos con el contenido, ¿verdad? Lo que nos dicen es que verifiquemos, bueno, lo que digo yo, ¿verdad? Es que verifiquemos el área del triángulo que hemos estado trabajando con esta fórmula de Herón. La fórmula de Herón, ¿verdad? Hay una fórmula que representa el área del triángulo ABC con la medida de los lados, que es esta, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo yo es que verifiquemos que si lo que hemos encontrado es cierto, ¿no? Ahí están los ejercicios, son tarea para ustedes, ¿verdad? Ejercicio 3.9, tarea, este también. Entonces, lo que quiero hacer es hacer un espacio acá para, bueno, quitar esto y continuar con la comprobación, ¿verdad? Con la fórmula de Herón. Acuérdese, A es 4, B es 5 y C es 7, ¿verdad? Estamos queriendo comprobar ¿cómo se llama? El área que hemos encontrado de este triángulo, ¿no? Del triángulo, bueno, del triángulo ¿no? Del triángulo que tiene estas dimensiones en realidad, que no sería este solo es una representación, ¿verdad? No sería ese.
Entonces, miren qué es lo que dice la fórmula de Herón, ¿no? Nos dicen que el área es la raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos B, por S menos C, y S es la suma de los lados entre 2, ¿no? Entonces nosotros encontramos S, que sería la suma de los lados, 4 más 5 más 7 entre 2. El semiperímetro le dicen también a eso, ¿no? Encontramos el semiperímetro. 4 más 5, 9, más 7, 16, entre 2 es 8. Así que S es 8. Por lo tanto, el área va a ser S, que es 8, por 8 menos A, que A es 4. Que A es 4, ¿no? Por S menos B, 8 menos 5, ¿no? Que es B. Por S menos C, 8 menos 7. Raíz cuadrada. Bueno, ¿qué nos va a quedar? Raíz cuadrada de 8 por 4 por 3 por 1, ¿verdad? 8 menos 7. Y eso sería raíz cuadrada de 32 por 3, o 12 por 8, 96. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 96 aproximadamente? 9,79. Bueno, 9.8, ¿verdad? Aproximándolo a décimas. Y está correcto, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos algunas aproximaciones por ahí. 9.8, digamos, ¿no? Aproximándolo a décimas. Que vemos que es consistente con lo que habíamos encontrado. Entonces, así se encuentra el área de un triángulo, ¿verdad? Podemos utilizar alguna forma trigonométrica para encontrar la altura si no la tenemos. O si podemos encontrar el área también, si conocemos los tres lados, eh, utilizando la fórmula de Herón, ¿no? Acá, no sé si, yo sé que tengo un solo desorden aquí, ¿verdad? Pero es que los espacios que había dejado no eran suficientes, ¿no? Acá, si ordeno un poco todo lo que tengo aquí, ¿cómo sería? A ver, voy a ir quitando lo que... Porque no sé si lo van a volver a ver ustedes esto, ¿no? El video, ¿verdad? Por eso mejor lo dejo ordenadito ahí. Entonces, después le metemos los datos, ¿verdad? Que teníamos del problema, que son estos. Y después, esto nos dio 44.4, ¿verdad? Pudimos haber hecho así, ¿verdad? Coseno inverso de, a resolver esto, 4 a la 2, 16 más 49 menos 25 entre, ¿cuánto sería? 2 por 4, 8 por 7, 56. ¿Sí? Entonces resolvemos coseno inverso de 16 más 9, ¿cuánto es? 40, no, 59, 59, 65 menos 25, 45 creo, sobre 56. Y al sacar el coseno inverso de esto da 44.4. Ayúdenme a verificar esto. 16 más 49 es 5, ¿verdad? Suma. 65 menos 25, 40 sería. Entonces, 40, 56 avos acá. ¿Y me ayudan a verificarlo en la calculadora? 40, 56 avos, el coseno inverso de eso. Sí, Bueno, ahí está, ¿verdad? Y bueno, una vez que encontramos esto, encontramos el área, ¿no? Entonces el área, pero para encontrar el área, encontramos la altura primero, ¿no? Encontramos la altura, a ver si la vamos haciendo mejor. La altura es, con respecto al ángulo B, dijimos que seno de B es igual a la altura entre la hipotenusa, que es 7, ¿verdad? De acuerdo a la definición de las funciones trigonométricas, ¿se acuerdan? Seno es el lado opuesto entre hipotenusa, ¿no? Lado opuesto que sería la altura, ¿verdad? Entre la hipotenusa, que es este. Entonces, pero ya sabíamos quién era. Si multiplicamos por 7 ambos lados, si multiplicamos por 7 ambos lados, 7 seno de B es igual a h entre 7 por 7, ¿no? Y se cancela esto. Entonces le damos vuelta. H es 7 por seno de B, pero seno de B sería seno de 44.4 grados. Y eso nos dio, ¿cuánto dijimos?
¿Cuánto nos había dado? 9.8, creo. Ese ya era el área. Ese ya era el área. 4.89. 4.89, sí. Bueno, 4.9, digamos, ¿verdad? 4.9. ¿Cómo se llama? Redondeando a décimas. Por lo tanto, como el área va un medio, podemos decir, ¿verdad? En vez de base por altura entre dos, un medio por la base, por la altura, ¿no? Como ya encontramos la base, la altura. O, bueno, no importa, ¿no? Un medio por la base que era 4, decíamos, por la altura que es 4.9. Y esto sí nos daba 9.8, ¿verdad? 9.8 unidades cuadradas, que no sé qué unidades son. Igual acá, ¿verdad? Unidades cuadradas. No nos dicen qué unidades eran, ¿verdad? Ahí está. Y acá la demostración sé que no está ordenada, pero es que, bueno, el espacio que había dejado por ahí, ¿verdad? No era el mejor. Pero aquí lo que hicimos fue prácticamente deducir, ¿verdad? La fórmula. Sustituir en esta formulita, en esta fórmula, ¿verdad? Como dijimos que el área podemos escribirla así también, un medio por la base por la altura. Tomando la base en este caso como C, sería un medio por C por la altura, que fue lo que encontramos acá, ¿verdad? C sería, ¿cómo? Alguien quiere entrar, disculpen. Creo yo que alguien quiere entrar. Ahí está. ¿Cómo se llama? La altura. C es la base. Y la altura es B seno de A. Aquí lo encontramos, ¿no? Entonces, por B seno de A. Aquí está la deducida la fórmula, ¿verdad? ¿Qué fue lo que necesitábamos? Encontrar la altura, y aquí está la altura, ¿no? Y bueno, les decía que después nosotros podíamos encontrar el área con respecto a cualquier base, ¿no? Si tomamos este lado como base, entonces se encuentra el área también, ¿no? Y lo que va a pasar es que se va a quedar en términos de otro ángulo, ¿no? ¿Verdad? Que el área va a quedar en términos de otro ángulo. Y también si tomamos el otro lado como base, también se encuentra el área, ¿verdad? O sea, podemos utilizar esas tres fórmulas cualquiera dependiendo del ángulo que tengamos, ¿verdad? Para encontrar el área de un triángulo. Bueno, estamos. Podemos hacer un ejemplo por la gente que entró un poco después, ¿no? Podemos hacer un ejemplo como este, ¿no? Ya para finalizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Encontrar el área de... Vamos a hacer dos. Vamos a hacer... A ver. Sí. Una haciéndolo así, ¿verdad? Y otra... De las dos formas lo vamos a hacer. Vamos a ver. Supóngase que... No, no vamos a hacer ninguna de estas, ¿no? Supóngase que nos dicen obtener ejemplo, ¿verdad? Ninguno de esos. Lo vamos a inventar. Obtener el área. El área. El área del triángulo. El triángulo dado, digamos. Y entonces supóngase que tenemos por acá un triángulo isósceles, digamos, ¿no? Este mide, bueno, digamos que es isósceles, ¿no? Ah, bueno, si lo podemos hacer mejor, porque un triángulo isósceles sí lo tenemos ahí la figurita, ¿verdad? En vez de hacerlo así dibujado. Entonces, con este, ¿verdad? Digamos que es isósceles. Este es isósceles. Le vamos a decir que este lado mide 6. Este mide 6 y este mide
4. Y lo que nos piden es el área, ¿verdad? Estamos. A, B y C. Entonces, como no tenemos ninguno de los ángulos, podemos encontrar el ángulo A o el ángulo B o el ángulo C incluso, ¿no? ¿Cuál encontramos en el anterior? El ángulo B, ¿verdad? Vamos a encontrar el ángulo A ahora, ¿no? Sabemos que A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2 menos 2BC coseno de A, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el ángulo A, despejamos para coseno de A. Si le sumamos 2BC a ambos lados y le restamos A a la 2, nos va a quedar 2BC coseno de A es igual a B a la 2 más C a la 2 menos A a la 2. O sea, esto se va a eliminar de acá y este se va a eliminar de acá. ¿Qué estamos haciendo? Restamos A a la 2 a ambos lados y sumamos 2BC coseno de A a ambos lados. Entonces nos queda esto. Si dividimos entre 2BC, se cancela esto y nos queda que coseno de A es pues B a la 2 más C a la 2 menos A a la 2 sobre 2BC. Y para encontrar el ángulo A, pues sacamos el coseno inverso, ¿no? Coseno inverso de B a la 2, se me va la luz, más C a la 2 menos A a la 2. Disculpen, a ver si alguien quiere entrar. Ahí está, ¿no? Alan Valladares, llegó tarde hoy. Con razón hemos estado tan tranquilos, ¿va? Regaño no puede. No hay bulla. Bueno, relativamente tranquilo, ¿verdad? Entre 2BC. Así, ¿verdad? Regaño por llegar tarde. Coseno inverso de sería, ¿no? ¿Cómo lo vamos a meter en la calculadora? Vamos a abrir dos paréntesis y vamos a meter esta expresión, la de arriba, B a la 2, sería 6 a la 2, ¿no? Más C a la 2, C sería este, ¿no? 4 a la 2, menos A la 2, que es 6, entonces 6 a la 2. Y aquí entre 2BC, 2B que es 6 y C que es, ¿cuánto? 4, ¿no? 4. Bueno, acá este se cancela con este, ¿no? Aquí cerramos un paréntesis con el del principio, ¿verdad? Y eso lo podemos meter así en la calculadora o si no, pues lo podemos ir resolviendo, ¿no? Y va a dar 16 entre, aquí sería 2 por 4 por 6, que sería 8 por 6, 48, así, ¿no? Pero eso sería un tercio, ¿verdad? Porque tienen 16 y 16. 16, ¿no? Coseno de la menos 1 de 16 de 16, 1 y 16 de 48, 30. Es coseno inverso de un tercio. ¿Qué lo pudimos haber hecho así? Metemos todo esto en la calculadora y le damos igual, ¿no? O si no, coseno inverso de un tercio. ¿Cuánto da, muchachos? ¿Cuánto da? 70.5, dejémoslo, ¿verdad? Y si lo metemos así como está ahí, siempre hubiera dado lo mismo. Coseno inverso de 6 a la 2 más 4 a la 2 menos 6 a la 2. Sí, Sí, da lo mismo. sí, profe. Ah, bueno. Entonces, este es el ángulo, ¿verdad? Bueno, el ángulo, ¿qué es este? El ángulo A, es este, ¿no? 70.5 me dijo, ¿verdad, Mari? Sí, 70.5. Bueno, el área va a ser entonces un medio la base por la altura, ¿verdad? Pero bueno, un medio lo copiamos. La base, que es 4, por la altura, que sería, vamos a ver, seno de A, altura entre hipotenusa, así, ¿verdad? Entonces sería 6 seno de A. Entonces por 6 seno de 70.5, ¿no? 70.5. Déjenme arreglar un poquito esto.
Así, ¿verdad? Ah, seno de 70.5. 70.5 grados. Bueno, entonces al resolver eso nos va a quedar un medio por 4, que es 2 por 6, 36 por seno de 70.5. 36 por seno de 70.5 grados, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? No es verdad. 33 No, ahí me equivoqué, ¿verdad? No, aquí me equivoqué, espérenme. Un medio por 4 es 2, por 6, 12 es acá. 12 es ahí, discúlpenme. Y nadie me dice nada, no se fijan. 12 es acá, ¿no? ¿Verdad? Un medio por 4 es 2, por 6, 12. Entonces, 12 seno de 70.5, disculpe María. 12 seno de 70.5. 11.31. 11.3, dejémoslo entonces, ¿verdad? Bueno, ahí está. Unidades cuadradas, ¿verdad? Bueno, pero lo vamos a encontrar con la fórmula de Herón, ¿verdad? Fórmula de Herón. Acuérdense, ¿cómo eran los lados? A de 6, B de 6 y C es 4. A de 6, B de 6 y C es 4. Entonces, encontramos S, que es la suma de los tres lados entre 2, ¿no? El semiperímetro. 6 más 6 más 4 entre 2, ¿no? 16 entre 2, 8. No siempre nos va a dar 8, ¿verdad? Casualidad que se volvió a repetir ese valor acá, mira. 12 más 4, 16, ¿verdad? Entre 2, 8. No es que siempre nos va a dar 8 S, ¿no? A va a ser entonces raíz cuadrada de 8, ¿no? Por 8 menos 6, por 8 menos 6, por 8 menos 4. O sea, 8 por 8 menos la diferencia de cada uno de estos lados, ¿no? ¿Cierto? Y esto va a ser 8 por 2 a la 2, porque hay dos factores de eso, ¿verdad? Por 8 menos 4. Por 8 menos 4, que es 4. Que también 2 a la 2, ¿verdad? Va. Y este es 2 a la 3 también, ¿no? Lo podemos hacer así. 8 es 2 a la 3. Hace poquito vimos eso también, ¿no? Para que se acostumbren. Y como tenemos 2 a la 3 por 2 a la 2 por 2 a la 2, eso sería 2 a la 7, ¿no? Y si le sacamos raíz cuadrada, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 11.31. 11.3 de nuevo, ¿no? Aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente. Porque no es un valor exacto que hemos encontrado, ¿no? ¿Verdad? Miren, 11.31 nos dio acá, 11.3 nos dejamos. Y aquí también 11.32 nos había dado, pero lo dejamos en 11.3 también. Bueno, pues así encontramos el área de un triángulo, ¿eh? Utilizando un ángulo si no conocemos la altura, ¿verdad? Conocemos tres lados, pero no es un triángulo rectángulo. Significa que hay que encontrar la altura. ¿Cómo la podemos encontrar? Utilizando la ley de los cosenos o la ley de los senos, ¿verdad? La ley de los cosenos para encontrar un ángulo y después utilizamos la definición para encontrar la altura, ¿verdad? La definición de seno. Y entonces encontramos el área, ¿verdad? Por área es base, por altura, pero la altura podía ser una de las formulitas que hemos encontrado, ¿no? ¿Verdad? Entre dos. La altura puede ser, dijimos, A seno de ¿qué? Ahí las tenemos arriba, ¿no? ¿A dónde?
A siempre va a ser... Bueno, aquí está, ¿verdad? B seno de A podría ser una altura. C seno de B. La otra. Y la otra no la encuentro. Aquí está, ¿verdad? B seno de A. ¿Verdad? La altura podría ser cualquiera de esas fórmulas, ¿no? O sea, la definición, ¿verdad? Lado opuesto entre hipotenusa. Bueno, dependiendo, ¿no? De cómo es el triángulo. Pero, o sea, H puede ser una de las de los valores estos, ¿verdad? O sea, un valor así como este, ¿no? B seno de A. ¿Verdad? Qué es lo que podemos como resumir por ahí, ¿no? Vamos a copiar esas tres fórmulas, ¿no? Vamos a copiar esta formulita y después vamos a decir como una especie de conclusión, aunque esto ustedes seguramente podrían llegar a eso, ¿no? Vamos a tener esa fórmula, un medio BC seno de A, otra, esa es la misma, ¿no? Un medio BC seno de A. Ahí tenemos otra, un medio AC seno de B. Y la última, un medio AB seno de C. ¿Qué podemos decir? Pues que con cualquiera de estas formulitas podemos encontrar, si no nos dan el área, ¿no? Perdón, si no nos dan la altura. Con cualquiera de esas tres podemos encontrar el área de un triángulo, ¿no? Si conocemos un ángulo. Un medio AC seno de B. Supóngase, dicen, encuentre el área de este triángulo. No importa cómo sea, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser isósceles, ¿verdad? Pero nos dan, por ejemplo, el ángulo A. Nos dicen que es 20 grados, por decir algo. Es el ángulo A. Supóngase el ángulo B y el ángulo C, ¿no? Nos dan el lado C, supóngase, o lo conocemos, ¿verdad? Y conocemos este también. Entonces utilizamos esta fórmula, ¿no? Utilizamos esta fórmula. Supóngase que B es 4 y que A es, no, perdón, y que C es 6, por decir algo, ¿no? Entonces con esto solo le aplicamos la formulita así tal cual está así, ¿ven? Área es, ¿cómo sería? Un medio por la base, por la altura que tendría que ser B seno de A, ¿no? 4 seno de por 4 seno de 20 grados. Y bueno, resolvemos eso, ya está el área, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Muy bien. Ahora, supóngase que no nos dan este lado, sino que nos dan este, ¿no? Nos dan este, supóngase que es 5, ¿no? Y no nos dan ese ángulo. Nos dan el ángulo B, por ejemplo, ¿no? Nos dan el ángulo B, que es, supóngase, 32 grados. Bueno, entonces, ¿qué le aplicamos? Esta fórmula, ¿no? Un medio AC seno de B, mire. Un medio por A, que es 5, por C, que es 4, seno de B, seno de 32. Y resolvemos eso. ¿Estamos? Profe, Dígame. es, no era B, El ángulo B, ah, 32, ¿no? sí, Y A, pero, o sea, que es como 5. C, el lado opuesto es esta hacia abajo. El lado opuesto a quién. Pero es que, bueno, entonces que C sea este, ¿no? Ya le entendí, sí. Sí, o sea que en vez de este, ¿verdad?
En vez de este, nos dan este, ¿no? Nos dan este, nos dan este y nos dan este. Bueno, entonces aplicamos esta formulita. Sí, gracias, Ana. Y ahí solo le metemos la calculadora, ¿verdad? Y si no, pues si nos dan algunos datos en los que nos hace falta algo, pues dependiendo de lo que obtengamos nosotros, ¿no? Del ángulo que obtengamos. Pues a nosotros nos pueden dar los tres lados, ya lo vimos, y nos pueden pedir el área, ¿no? Supóngase, tenemos otros datos en vez de estos que nos dieron acá, ¿no? Si tenemos A, tenemos B, supóngase, ahora sí, este, ¿no? Tenemos este, ¿verdad? Que es 4, ahora sí. Y nos dan el ángulo C, que es 50 grados, por decir algo. Entonces, ¿qué le vamos a aplicar? Pues esta fórmula. Aquí no conocemos este ángulo, ¿no? ¿Qué le aplicamos? Pues esta formulita, ¿no? ¿Cómo? A es un medio por A, que es 5, por B, que es 4, por el seno de 50 grados. Resolvemos eso. Ya está. Entonces, para encontrar el área de un triángulo, podemos utilizar cualquiera de esas tres fórmulas. Eso es lo que estoy queriendo que concluyamos, ¿no? Para obtener el área de un triángulo, usamos cualquiera, la que nos convenga, ¿verdad? Cualquiera de las fórmulas, estas, ¿no? Esas que tenemos ahí. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ya hemos puesto varios ejemplos. Ahora veamos si podemos, si nos conviene hacer alguno de los que tenemos acá. Supóngase, es que no quiero inventarme datos porque podría ser que no funcione. Por eso me inventé un triángulo isósceles, sí, porque ese sí va a ser posible, ¿no? Pero no me quiero inventar otros datos. Supóngase que nos dicen que obtengamos el área de obtener el área del triángulo que tiene esas dimensiones, ¿no? Vamos a ver. ¿Será que alguien quiere entrar? Bueno, obtener el área del triángulo, digamos, ¿verdad? El área del triángulo con dimensiones dadas, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Mejor siempre dibujemos un triangulito, ¿verdad? Porque si no va a pasar lo que me estaba pasando ahí, que de repente los colocamos en un lugar en donde no corresponden los valores A, B y C, ¿verdad? A, B y C. Entonces el lado A mide 6, el lado C mide 2 y el ángulo B mide 120. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo eran las formulitas? Podemos encontrar la altura, ¿verdad? Acá. Bueno, la trazamos también, ¿no? Para no equivocarnos. La trazamos, esa es la altura, ¿no? Aunque en realidad no necesitamos hacerlo. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Que seno de B es igual al lado opuesto, que es la altura, entre la hipotenusa, que es 6. Entonces H, la altura va a ser 6 seno de B. Por lo tanto, el área es base, que es esta, ¿no? Base, un medio por la base, por la altura, que entonces nos va a quedar un medio por B, por, en este caso sería a B, entonces, ¿no? Podemos conmutar esto, ¿no? AB, un medio AB. Seno de B. Pero entonces no sería B acá, ¿no? Sería AC.
AC es acá. Porque si aparece la letra del ángulo ahí, algo tiene que estar mal, pues, mira, para que veamos que la letra que corresponde al ángulo no puede ser ninguno de los lados. Y eso lo pueden comparar, ahí las tienen ustedes las fórmulas en el video, ¿verdad? Entonces, 1/2 por A, que es 6, por C, que es 2, por el seno de 120 grados. Seno de 120 grados, raíz cuadrada de 3 sobre 2. 1/2, bueno, se va a cancelar con 2, ¿no? 1/2. Va a quedar 6 por raíz cuadrada de 3 sobre 2, que es el seno de 60 grados, ¿no? Sí. 6 por seno de 120 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y entonces nos quedaría 3 raíz cuadrada de 3 unidades cuadradas el área de ese triángulo. Bueno, digo yo que es raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso el otro día en la clase de ayer, creo? Seno de 60, de 120 era, ¿no? 120 grados, queda en el segundo cuadrante. Entonces, el ángulo de referencia es 60, ¿no? El ángulo de referencia es 60 grados. Y este es 120, ¿verdad? Entonces el seno de 120 grados es igual al seno de 60 grados, ¿no? En el segundo cuadrante el seno es positivo. Entonces es raíz cuadrada de 3 medios. Bueno, ahí está, entonces confirmado, ¿no? Eso sería. ¿Entendemos, jóvenes? Sí. Qué bueno. Entonces, eso sería.